Y bueno, les había yo dicho que este mes vamos a estar trabajando acerca de lo que es la vida, ¿te acuerdas? Todo el mes vamos a estar hablando y vamos a estar platicando acerca de lo que es la vida. Y hace 8 días comenzamos de lo general para hablar puntos muy precisos, muy específicos con respecto a lo que es la vida. Y entonces, ¿le tengo que pegar el micrófono a mi Mario? Sí. Listo. Y entonces comenzamos hace 8 días hablando de lo que era la vida eterna y cómo comenzaba la vida eterna una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, porque pensamos que la vida eterna comienza cuando nosotros nos morimos físicamente o nos dormimos físicamente, nos vamos de este mundo y pensamos que la vida eterna comienza ahí, pero realmente la vida eterna comienza en el momento en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Por eso dice la palabra, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, cuando tú y yo creemos en Jesucristo y cuando partimos de este mundo, seguimos vivos. La vida eterna comienza en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y cuando nosotros comenzamos la vida eterna, comienza todo el paquete que trae la redención de nuestro Señor Jesucristo, las bendiciones, el sustento, la provisión, el cuidado, la guianza, la disciplina y todo lo que conviene, lo que conlleva el vivir, el caminar como hijos de Dios. Y eso lo platicamos hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de un tema, mis amados, que está muy de moda. Quiero aprovechar a platicar algunas cuestiones referentes a algo que oímos allá afuera mucho en las noticias, en las redes sociales, en los posts que andan por allá dando vueltas ahí en la internet, y que ya también se ha hecho tema de plática en las reuniones sociales y que tiene que ver con el aborto. Entonces, seguimos con la serie de la vida, pero hoy vamos a hablar acerca de el aborto o la vida, ¿verdad? Allá afuera pueden estar diciendo que sí, que no, puntos a favor, puntos en contra, opiniones encontradas, grupos que apoyan aquí, grupos que apoyan la contraparte, pero nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios referente a esto que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, en el cual pues queremos empezar a ver las cosas que antiguamente aún nuestra misma conciencia nos acusaba de lo que estábamos haciendo, pero parece ser que ahora estamos abriendo puertas muy peligrosas en varios puntos, en varios rubros que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, y dice la palabra que tenemos que aprender a conocer los tiempos en los que vivimos, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestros ojos como cristianos. No podemos estar ajenos, no podemos estar metidos en una burbuja o en una cápsula en la cual nosotros nos hacemos los desentendidos con lo que está sucediendo. Tenemos que aprender a leer las noticias. Los cristianos tenemos que leer las noticias, tenemos que informarnos, tenemos que pedir pues alimentarnos de lo que está pasando en el mundo de hoy en el cual nos tocó vivir, ¿verdad? La iglesia primitiva, la iglesia de las cartas del apóstol Pablo, pues estaban viviendo en un entorno, ¿verdad? Un entorno social específico. Todas esas entidades gobernadas por los romanos estaban bajo el imperio romano y tenían ciertas condiciones, y el apóstol Pablo y los apóstoles pues no fueron ajenos a lo que se estaba viviendo, ¿verdad? De hecho, nuestro Señor Jesucristo también fue el proceso de cómo Él fue aprendido y de cómo Él fue entregado para ser pues sacrificado. También tuvo que pasar por ciertos procesos, estuvo con Pilato, un romano, y pues era un entorno, ¿verdad? En el cual ellos les tocó vivir, y nosotros hoy por hoy estamos viviendo pues un entorno, una cultura, una manera inclusive de pensar. No sé si tú te has dado cuenta, pero ayer estuve, el viernes en la noche y todo el sábado ayer estuvimos en un evento con Marco Barrientos, y en ese encuentro, de hecho cometí un error. Le dije a Vero, habían una gran cantidad de mis jóvenes de hace muchos años, muchos de mis jóvenes, y estaban ahí y me tocó verlos ya con sus hijos grandotes, ya en los recesos iban con los niños a comprarles sus hamburguesas y todo, y le decía yo a Vero, uy, ¿te acuerdas con fulanito y fulanito y sultanito? Y estaba yo viendo esos jóvenes, y algo que me he dado cuenta y que he platicado con Vero,
Aquellos jóvenes que hoy ya son adultos, que ya son padres de familia, madres de familia, cuando Vero y yo empezamos a trabajar con ellos, tenían una manera, tú lo debes de ver, debes de darte cuenta de esto. Traían como un chip diferente, válgame la expresión. Traían un chip diferente. Los chicos de hoy, o sea, yo la primera computadora que utilicé fue en la facultad. La famosa Apple IIe. Fue mi primera computadora. ¿Quién es de mi época? De esas épocas, y que estuvo relacionado con computadoras. Las Macintosh, ¿se acordarán de las Mac? ¿Ah? El WordStar, los primeros procesadores de palabras, ¿verdad? En la facultad fue mi primer computadora y no le sabíamos. Es más, había una clase de computación, yo reprobé Pascal. Eso no lo oigan, jóvenes. Reprobé Pascal porque no le entendía. Para mí fue muy difícil programar. Y ahora los pequeños tienen, no sé, apenas, y se meten y se salen y descargan y bajan música y videos y te explican los secretos del celular. Si tú te atoras en el celular, no se lo des a un compañero, dáselo a un niño. En serio, si a mí se me escopone el celular, no se lo doy a Vero, se lo doy a mis hijas. Oye, hija, esta cosa no jala. ¿Me explico? Traen ese chip, no sé, es algo muy de la generación. Y en las épocas que estaba yo viendo a mis jóvenes ayer, estaba yo pensando y dije, bueno, no es que hayan grupos de jóvenes diferentes, son diferentes generaciones. Diferentes generaciones. Los jóvenes de aquellas épocas estuvieron enfrentados a otro tipo de situaciones. Tú y yo estuvimos enfrentando en nuestros tiempos otro tipo de situaciones. En nuestros tiempos lo más peligroso era ponerte alcoholizado y llegar tarde a casa. Uy, eso era ya el apocalipsis. Ahorita son otro tipo de cosas un tanto cuanto, pues complicadas, ¿verdad? Pero bueno, son los tiempos de hoy. Son los tiempos en los de hoy. Y los pequeños los princesas y los princesas, es que iba a decir los dos, las princesas y los pequeños reyesitos que van a nacer, pues les va a tocar vivir otras generaciones. ¿Verdad? Van a estar ellos enfrentándose a otro tipo de cultura, a otro tipo de pensamiento que va a marcar su generación. Entonces no es que haya generaciones mejores o generaciones peores. Cada generación tiene su entorno, su cultura, su chip. ¿Verdad? Pero nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que estar apercibidos de cuáles son los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy. A pesar que ya no somos tan jóvenes, pero estamos viviendo, pero estamos preparando jóvenes. Los que estamos esperando bebés, pues estamos esperando bebés y tenemos que estar apercibidos de cuál es la generación, cuáles son los tiempos, cuáles son los principios bajo los cuales se va a estar rigiendo esta generación, los que vienen, ¿me explico? Como iglesia no podemos estar ajenos y nos vamos a dar cuenta el día de hoy que no nada más no podemos estar ajenos. Es una obligación no estar ajenos. Hoy lo vamos a ver. O sea, la iglesia tiene que estar muy, muy involucrada en los tiempos en los cuales nos tocó vivir. La iglesia primitiva estuvo muy involucrada en lo que vivía aquellas épocas, la cultura y la sociedad, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hoy está de moda esto, que si el aborto, que si sí, que si no, y en la Cámara de Legisladores y en el mundo y en otros países se permitió, y ahora vamos para acá, ahora en esta ciudad, y estamos todos viendo, y en las mesas se dividen las opiniones, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que en determinadas circunstancias, otros dicen que con ciertas, ¿cómo se le llama? Sí, con cierta atenuantes, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros, mis amados, qué es lo que dice la palabra. Acompáñame a Mateo capítulo 22, versículo 37. Gracias, gracias. ¿Esta agua es de hoy? Sí. No, es que luego las dejo ahí como el buen vino. 5 años de añejamiento. Se me quedan ahí por semanas. ¿Estás contento esta mañana?
¿Estás contento y estás expectante de lo que Dios te va a hablar hoy? Porque Dios te va a hablar algo y te va a capacitar, te va a dar armas para que tú puedas hacer frente a la sociedad en la cual te tocó vivir. Junto conmigo. Mateo 22, versículos 37 al 39. Yo no lo tengo. Espérenme. Mateo 22. 37, 39. Vamos a comenzar desde el versículo 36 para no sacarlo de contexto. Esta fue una pregunta que le hicieron a nuestro Señor, ¿verdad? Una pregunta hasta inclusive un poco tramposa, pero fue la pregunta que le hicieron y nuestro Señor Jesús contesta. Le dicen en el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el mandamiento más importante de la ley, el Señor contesta así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Eso es lo que dice el Señor cuando contestó acerca de cuál es el mandamiento más importante que hay. Pero después de este añade este otro. El segundo se parece a este. El segundo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En pocas palabras, son los mandamientos más grandes que hay en toda la Biblia. ¿Estás conmigo? Si tú y yo cumplimos con esos dos, nos echamos la Biblia desde el principio hasta el final. Los dos mandamientos más grandes que hay, los dos mandamientos más importantes, los dos mandamientos más trascendentes, los dos mandamientos sobre los que la iglesia debiera moverse y fundamentarse son el amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y el segundo, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo o como debieras amarte a ti mismo, porque a veces ni nosotros nos amamos. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay gente que es autodestructiva. Hay gente que solita se hace daño, ¿sabías? Hay gente que no se ha perdonado a sí misma. Hay gente que la gente ya la perdonó, Dios ya lo perdonó, pero él no se ha perdonado. ¿Verdad? Entonces hay un proceso. Pero para que tú puedas encontrar el amor en tu vida, necesitas cumplir el primero. ¿Qué te pones primero, los calcetines o los zapatos? ¿Qué pasa si te pones los zapatos y luego los calcetines? No cabe, ¿verdad? Primero te tienes que poner los zapatos, los calcetines, y luego te pones los zapatos. De la misma manera, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el segundo, ¿cuál va primero? Amar a nuestro Dios. Para que nosotros podamos verdaderamente amarnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos, darle gracias a Dios por nosotros mismos, necesitamos primeramente entrar en un amor con Dios. Reconocer el amor de Dios para nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ayer aprendí algo, no hablo de esto, el pastor no habló de esto, pero muchas de las cosas que habló ayer el pastor tienen que ver con lo que hoy ya teníamos preparado para hablar aquí. Y decía el pastor el día de ayer que aquí es un mandato, dice, son los dos mandamientos más grandes. Y decía ayer el pastor Alberto Rodríguez, decía, bueno, pero ¿cómo te pueden obligar a amar a alguien? ¿Cómo? Y yo no lo había visto así. Porque dice, y estos son los dos mandamientos: ama a tu Dios, es el mandamiento más grande, y el segundo es el mandamiento igual: ama a tu prójimo. Pero qué interesante palabra, mandamiento. Yo no te puedo obligar, Ramón, a que ames a Paco. Es un mandamiento, desde hoy tú lo vas a amar. Es imposible eso. Y el mensaje que ayer nos dio el pastor fue tremendo. La clave está en la relación. Tú no puedes amar a alguien si no tienes relación con él. Y entonces lo que está hablando el Señor aquí en la palabra es: el mandamiento más grande es que ames al Señor. Pero para que no sea mandamiento, tú tienes que conocerle. Una vez conociéndole, le amarás con todas tus fuerzas. Nadie te podrá apartar de su amor. ¡Guau! Me quedé así, dije, ¡guau! ¡Bien!
¿Qué revelación? Porque lo que Dios más busca es que le amemos. Pero para amar a Dios tenemos que conocerle. Él tiene que revelarse. Él tiene que mostrarse en su amor. Y vimos una gran cantidad de principios de Dios, de cómo Dios se puede mostrar ante ti, de acuerdo a la Biblia, como tu amigo, como tu padre, como tu esposo, como tu sanador, como tu consolador. Una gran cantidad de facetas en las cuales tú puedes conocer a Dios y Dios revelarse para que le ames. Pero el segundo tiene que ver con lo mismo. Dice ahí, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, necesitamos tener el amor de Dios en nuestros corazones y relacionarnos con los demás. Tremendo. Mucha gente dice, yo ya no voy a ir a la iglesia porque me hicieron feos los ojos. Tenemos que estar en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la manera de amar a la gente es relacionándonos con ellos. Y dice aquí, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. La Real Academia Española dice que el prójimo es todo individuo cualquiera, así lo define. Individuo cualquiera. Cualquier ser humano, cualquier persona es prójimo, de acuerdo a la Real Academia Española. De acuerdo a los estudiosos, el prójimo es cualquier persona. Y de acuerdo a la palabra, prójimo es todo aquel que está al lado de ti. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Por eso la palabra dice que cuando nosotros queremos ser de bendición afuera, tenemos que ser bendición primeramente en casa. Todo tiene que surgir de casa primero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el prójimo? Pues con el que estoy más cerca, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Si no, luego somos lumbrera de la calle y obscuridad de la casa, ¿verdad? Pero entonces estamos empezando a entender esto, ¿verdad? El prójimo es el que está al lado de mí. Pero necesito tener relación. ¿Estás conmigo? Necesito relacionarme. Entonces ya estamos aprendiendo aquí, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del aborto. Estamos hablando de la vida. Y es que dice que tienes que amar a tu prójimo, o sea, tienes que amar a la persona que está más cerca de ti. Tienes que relacionarte con la persona que está más cerca de ti. Tienes que volcarte hacia la persona que está más cerca de ti. Y tratarla como te gusta que te traten a ti. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo me voy a relacionar con la persona que está más cerca de mí? Y después de las que están más cerca, con los que están un poquito más lejos, y luego con los que están un poquito más lejos, hasta que sea aquellas personas que únicamente, momentáneamente, circunstancialmente están en mi alrededor, como el del taxibús, el del restaurante. ¿Me explico? Y entonces me tengo que hacer las preguntas a mí mismo de cómo me gusta a mí que me traten. ¿Cómo me gusta a mí que me hablen? ¿Cuáles son los derechos que tanto he peleado a favor mío? ¿Qué derechos tengo? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nos gusta tratar a la gente de una manera, pero no nos gusta que nos traten así. Le hablamos a la gente con determinados tonos que no nos gustan que nos hablen a nosotros. Le dejamos de hablar a la gente, pero no nos gusta que nos dejen de hablar a nosotros. Y entonces la palabra dice, tienes que relacionarte con la persona que está cerca, tienes que involucrar el amor de Dios hacia tu vida, pero para que eso suceda, tienes que relacionarte.
¿Me puedo bajar? No. No. Me siento encablado. Porque tú te relacionas, tú te subes a un taxibús y con el chofer en ese momento tienes que relacionarte. Hay gente que llega y se sube al taxibús y se va a sentar, se para, ¡pip! ¿Se relacionó? ¿Tuvo relación con alguien ahí? No se trata de casarte con el chofer, se trata de tener una relación en ese momento. ¿Jesús se relacionaba con la gente? Con todos. Saqueo, baja. Mujer, dame de beber. ¿Y ustedes qué andan así? Y se acercaba a la que Jesús se relacionaba. Aunque sea momentáneo. No todos fueron sus discípulos más cercanos, no fueron todo el mundo, fue su gente más íntima, pero él se relacionó. ¿Estás conmigo? Y es muy diferente a te subes al taxibús. Buenos días, señor, ¿cómo está? Bien, aquí está mi boleto. ¿Cómo qué tal el tráfico? ¿Pesado? Sí. Bueno, pero va a ver que va. Van a días mejores. Algo mejor. Pues va a quedar. Sientas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿A dónde va? ¿Se gusta usted sentar? No, gracias. Perfecto. Te estás relacionando. Estás mostrando el amor de Dios hacia los demás. Tiene que haber relación. Donde quiera que estemos tiene que haber relación. Vas a la tienda, tiene que haber relación. ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Y qué tiene que ver con el aborto? Todo esto de la relación y el taxibusero, ¿qué tiene que ver con el aborto? Tiene que haber todo, mi amado. ¿Sabes por qué? Porque el aborto es privar de la vida a alguien con el cual no tienes relación. Por eso es tan fácil hacer eso. Una vez vi una serie en la televisión que se llamaba Marte, así Mars. No sé si la viste. Y en uno de los episodios pasó algo muy interesante. Estos cuates astronautas para llegar a Marte creo que tuvieron que llevar su propia comida porque es una distancia muy larga, o sea, llegar a Marte no es como llegar a la Luna, toma bastante tiempo. Y entonces la gente tenía que ser un poco autosustentable en su camino, ¿verdad? ¿Si has visto que para ir a lugares muy lejanos inclusive hasta los duermen? Tienes que hacer algo para que tú puedas comer. Y entonces en el camino estos cuates llevaban unos ratoncitos, no es cierto, conejos, porque esos conejos se los iban a comer. Y una vez pasa el capitán de la nave y se encuentra que una de las personas que están ahí está hablando con un conejo. Y ya le había puesto nombre. Vamos a ponerle Paul, porque no me acuerdo el nombre. Y le puso el nombre de Paul, y Paul para arriba, y Paul para la derecha, y Paul para la izquierda. Y entonces se acerca el capitán y le dice a la muchacha, ¿sabes qué? No les pongas nombre. ¿Por qué es Paul? No, dices que cuando le pones nombre, ya no te lo puedes comer. ¡Qué interesante! A mis papás les encantaba comprar el guajolote en agosto, engordarlo y matarlo en diciembre. Era horrible. 4 meses con el guajolotito, le dabas de comer en el piquito, ya te seguía, ibas caminando y el guajolotito atrás. Y de repente llegaba el gran momento. Llegaba mi abuelita con un machete. ¿Quién me detiene el guajolote? Yo no, ¿quién va a detener el guajolote? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya le habíamos puesto, es más, un guajolote. No, ¿quién era Pancho? No, Pancho era un chivo. Es que nosotros fuimos como el arca de Noé, tuvimos chivos, gallinas, Jesús. Pero el guajolote no me acuerdo, pero algunos guajolotes digamos a ponerlo. Te encariñas con el animal, creas cierta empatía con el animalito. Y en el momento de sacrificarlo es muy doloroso. Y fue lo que el capitán le estaba diciendo a esta muchacha, no le pongas nombre, si le pones Paul no te vas a poder comer a Paul. Entonces, ¿qué es? Es un conejo.
¿Me estás entendiendo a dónde voy? ¿Sabes cuál es la facilidad de por qué podemos tomar nosotros tan a la ligera esta condición? Porque no existe esa relación. Es un algo, es una cosa. Y como una cosa, como un algo, como un conejo que me voy a comer en el camino, como un guajolote que ya lo compras en Sam's, ahí sí compras el gordote, el de 5 kilos. ¿Quién va a estar pensando cuando lo mataron? ¿Quién lo va a estar pensando? Lo piensas cuando creas la relación. ¿Estás conmigo? Cuando creas la relación es cuando entonces se hace el vínculo y entonces entras en conciencia. Mientras es un algo, una cosa. Por eso es que se pueden tomar estas decisiones tan a la ligera. Pero dice que tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que amar a la persona que está a nuestro alrededor, la persona que está más cercana y tratarla como nosotros mismos. Y nosotros siempre hemos buscado, mis amados, que la gente nos trate bien, que nos trate con amor, que nos trate con respeto, que nos trate con cariño, que se cumplan nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos y que tengamos oportunidades, oportunidades para estudiar, oportunidades para encontrar trabajo, oportunidades para vivir. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué tomamos tan a la ligera el no darle la oportunidad de vivir a alguien? Porque vamos a darnos cuenta que para la palabra y para la ciencia no es un conejo, un algo. Es una persona. Y que esa persona está clasificada como prójimo. Y que como prójimo tiene derecho a las mismas oportunidades, a las mismas experiencias que tú y yo tenemos. Porque alguien en nuestro lugar pudo haber tomado la decisión de haber hecho lo mismo con nosotros porque éramos una cosa. Pero tuvimos la oportunidad de vivir. Se nos dio la oportunidad de vivir. El problema es que hoy la cultura impersonal, porque algo que platicaba ayer con uno de el que puso la obra de teatro ahora para lo de los 500 años, me senté y estábamos platicando y veíamos que una de las cosas que maneja esta cultura actual, la generación actual, es lo impersonal. Antiguamente las relaciones eran personales. Ahora todo es a través de la web, a través de la red, del Instagram. Subes una foto. No estoy criticando, jóvenes, no. Quiero que veamos el por qué es tan fácil a veces tomar decisiones en determinadas culturas. Tú subes una foto en Instagram y ya te comunicaste. En mi época no. Se ha perdido el contacto físico. Ahora todo el mundo baila coreografías. No estoy hablando que esté mal. Todos para acá, todos para acá. Sigan al líder, sigan al líder, sigan al líder. Gorros y... ¿No? ¿Está mal? No estoy diciendo que esté mal. Pero se perdió el de perfumes de gardenia. Le digo a los muchachos de hoy, tú no sabes lo que es bailar, papá. Cachetito así. Las tandas, ¿verdad? Qué hermoso. Que me saque. Muy bien. Se ha ido perdiendo lo personal. Ahora nos juntamos, no sabemos ni de qué hablar. Calor, ¿eh? Sí. Sí, no tenemos esa manera. Yo creo que en el futuro, si es que vamos a ir evolucionando y se nos va a quitar la boca, no vamos a tener boca dentro de... No la vamos a necesitar, ¿verdad? Todo es con el dedo. ¿Para qué quieres la boca? ¿Para comer? Nada más. Bueno, como estamos viviendo una generación impersonal y no tenemos relación con lo que tenemos en el vientre, es fácil tomar la decisión. Es fácil tomar la decisión. Es como estar casado a remoto. ¿Tú crees que te va a costar trabajo divorciarte?
Si nunca lo has visto, nada más le pones bloquear. Ya nos divorciamos. ¿Estás de acuerdo? Ya, lo bloqueo. Se acabó. Comienza otra relación. Ramón tiene una nueva relación. Mis amados, lo impersonal. Pero vamos a ver lo que la palabra habla acerca de ese algo que traemos en el vientre. Porque la palabra dice que tenemos que velar por el prójimo. Tenemos que amarle. Tenemos que darle la oportunidad. Tenemos que darle el cuidado. Tenemos que darle el trato. Igual como se nos ha dado a nosotros. Pero para eso tenemos que entender que lo que está en el vientre no es un algo. Es alguien. Es alguien. Con el que no tenemos relación. Pero es alguien. ¿Estás conmigo? Y vamos a ver lo que dice la palabra. Salmo 22:10. Vamos a estar trabajando en los salmos. ¿Estás aprendiendo? Salmos 22. Vamos a estar conociendo un poquito de la palabra acerca de quiénes son esas cosas que traemos cargando en el vientre. Cuando ya lo tengas, di 22:10, Salmo 22:10. Fíjate qué preciosa palabra. Cuando ya estés, ya estás. ¿Listos? Fíjate qué preciosa palabra. Dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Antes de nacer no es antes de que te fecunden. Antes de nacer es antes del parto. ¿Sí entendemos? El nacimiento es el parto. Dice aquí, he sido puesto a tu cuidado antes de nacer. ¿Cuándo es antes de nacer? En el vientre. Qué hermosa foto, Mario. En el vientre. No es un algo. Es alguien puesto al cuidado de Dios desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Y fíjate lo que dice ahí. Como si un bebito dentro del vientre. Feto pues. Pero es un ser humano, es una persona. Esa persona en el vientre dice la palabra. Desde que estoy en el vientre, tú eres mi Dios. Qué hermoso. Ahí está escrito. La criatura en el vientre, su Dios es Dios. Él es su Dios. Él es quien lo cuida. Él es quien le sustenta en el vientre de su madre. Eso no lo sabe la madre porque la madre no tiene relación con el niño, pero eso sí lo sabe el niño. El niño sabe más que tú y yo quién es su cuidador en el vientre. Acompáñame a Salmo 71:6. Vamos a ir en creciendo, así es que vamos a ir avanzando nada más hojitas para no tardarnos mucho, pero vamos a estar trabajando en los puros salmos ahorita para que veamos nosotros quién es esa personita y que no es ese algo en el vientre de su madre. ¿Ya estás en el 71? Salmo 71, versículo número 6. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. ¿Es un algo? ¿Es una cosa? ¿Es alguien? Fuimos nosotros. Es alguien, mis amados. Es alguien que reconoce a Dios aún desde el vientre. Acompáñame al Salmo 127:3. Vamos hacia adelante. Así los escogí en orden para crecer, para no estar así, buscando de libro en libro. Nos vamos hacia arriba. ¿Estás bien, mi amado?
Salmo 127:3. Dice: los hijos son un estorbo para mi vida profesional. ¿Así dice la Biblia? Los hijos son la herencia de Dios. ¡Qué precioso! Es la herencia de Dios. Puedes tener todas las riquezas del mundo, puedes tener todos los éxitos del mundo, puedes haber conquistado todas las tierras del mundo. Esta ha sido tu más grande bendición. Sí. Dice la palabra herencia de Dios, no herencia cualquiera, no es herencia de Donald Trump, no es herencia de Carlos Slim, es la herencia de Dios. Por eso dice la palabra que el que tiene muchos hijos es muy bendecido. Porque cada niño es una herencia de Dios para tu vida. La herencia que te tocó es tu hijo, es tu hija. Y con eso eres rico. Mujer, eres rica. Qué hermoso. Por último, Salmo 139:13. Adelantito. 139:13. ¿Vamos bien? Dice la palabra: tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Porque el bebé no sale con piecitos y uñitas y pelito, ¿verdad? O sea, en el vientre en las primeras semanas no está así. Se va formando. Luego veo a mis hijas, hace poco lo estaba viendo, no lo dije, pero lo estaba viendo, estaba Melissa acostada y Vero estaba acostada al lado de ella. Y vi a Melissa y me quedé pensando, ¿cómo cupo ahí? No cabría ya ahorita Melissa ahí, ¿verdad? Ninguna de mis hijas cabría ahí. Mariana, ¿cómo cabrías ahí en Silvia? ¿Verdad? Pero hace muchos años el vientre de tu mami empezó a crecer. Empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. O sea, no fue que al otro día ya tenía el vientre grande. El vientre fue creciendo porque Mariana empezó a crecer. Empezó a crecer en el vientre de Silvia. Y dice la palabra que ese crecimiento, esa formación, cómo te empezó a salir tu corazoncito, tus pulmones, cómo empezaron a salir tus brazos, tus pies, todo dentro de Silvia fue obra de Dios. Obra de Dios. Por eso la madre cuando da a luz, que así se le llama, que no está bien dicho, yo no sé, así decían en mis épocas, tiene parto pues. Lo primero que quiere es ver al esposo para darle un zape y decirle, no vuelvo a pasar por aquí. Lo que más quiere es ver al hijo. Y cuando le llevan al hijo, la mamá, wow. Y entonces empieza el hijo, los ojillos, a que si a una madre, cualquiera de las que andan allá revoltosas, le enseñas a su bebé en ese momento, en ese proceso, le dices, bueno, ahora le vamos a cortar la cabeza y usted no lo va a detener, ya no lo haría tan fácil. Porque ya tiene relación. Ya se dio cuenta que no es un eso, es alguien que acabamos de ver en la palabra, que ese alguien Dios lo formó en el vientre. Desde el vientre ya Dios era su Dios, que es la herencia de Dios para él, que es la herencia de Dios para ella como madre. Ya se dio cuenta que es alguien, que es una persona que pasa por un proceso
pero ya es alguien. Desde el vientre, dice la palabra, ya es alguien. Y la palabra nos invita, nos exhorta, porque dice que es el segundo mandamiento, es amarles, respetarles, guardarles, cuidarles y otorgarles los mismos derechos y los mismos privilegios que tengo yo como persona. ¿Verdad? Porque es el segundo mandato más importante de toda la Escritura. Pero tú sabías que hay un problema, aparte de la falta de relación con la personita que viene en el vientre. La otra es la dureza del corazón del hombre ha nublado el entendimiento. Por eso en esta generación está tan de boga esto y está tan de moda esto. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre ha nublado su entendimiento. Dice el libro de los Romanos que la maldad del hombre ha frenado el conocimiento de la verdad. Y ahorita vamos a darnos cuenta que el corazón endurecido del hombre, la maldad del hombre, hace que no pueda ver las cosas con la claridad que se requiere. Y entonces ahorita estamos tratando de llevar todas estas cosas bajo ciertos principios, pero lo que estamos es alcoholizados, válgame la expresión. Estamos tomando decisiones alcoholizados, narcotizados, con la visión nublada, con el entendimiento bloqueado. ¿Por qué? Porque el corazón está rodeado de maldad y se ha endurecido. Acompáñame al libro de Jonás, capítulo número 1. ¿Estás aprendiendo? Está interesante, ¿verdad? Vámonos, acompáñame al libro de Jonás, capítulo número 1. Jonás, está acá adelantito, si no, búscalo en tu índice. Jonás está después de Amós. ¿Y dónde está Amós, verdad? Antes de Miqueas, entre Amós y Miqueas está Jonás. ¿Y dónde está Miqueas? Miqueas no es el de la tienda, Miqueas es un libro aquí de la Biblia. Dice, ¿cómo? ¿Tiene Miqueas mi Biblia? Por eso le he pedido a Mario, no pongas las citas ahí. Yo respeto a los que las ponen ahí. Pero la idea es que la busques. Si yo te la pongo ahí, no la buscas. Nunca te vas a acordar que tienes Amós. ¿Amós? ¿Cómo? ¿Desde cuándo tiene Amós la Biblia? Para que cuando menos sepamos dónde está Jonás. Te espero, no te preocupes. Nos vamos a ir muy tarde hoy. Nos vamos a ir como a las 5. ¿Qué vamos a comer? Tortas de pollo, rostizado. ¿Listos? Me encanta a mí hablar de esto porque nos abre el entendimiento, ¿verdad? Allá afuera el entendimiento está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado el entendimiento? Por la maldad del corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces la iglesia debe de guardar sobre toda cosa ¿qué? Su corazón. La iglesia tiene que guardar ¿qué? Su corazón. Tú y yo tenemos que guardar el corazón porque de él mana la vida, inclusive la de ellos. Una vez que la iglesia se le endurezca el corazón, ellos se quedaron sin esperanza. Tenemos que guardar el corazón porque de ahí mana la vida, la nuestra y la de los demás. Ya estás, Jonás capítulo 1, número 3. Capítulo 1, versículo 1, perdón. ¿Estás? Dice, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Versículo número 3. Jonás se fue, pero no se fue donde lo mandó Dios. Jonás se fue al otro lado. Se fue en sentido contrario. ¿Para qué? Dice la palabra, para huir del Señor.
Dios le dice a Jonás, vas a ir a hablarle a la ciudad, porque la ciudad ya está completamente inundada de maldad. Su corazón está endurecido, su corazón está lleno de maldad, y ahora están tomando decisiones equivocadas, porque su entendimiento está nublado, porque el corazón los hace hacer cosas que son abominables delante de mí. Y yo te envío a ti, Jonás, para que vayas y les hables a la ciudad. Pero el problema fue que Jonás corrió. Pero no corrió a Nínive para poder hablarle lo que Dios le estaba hablando. Corrió hacia Tarsis en sentido contrario. Dice la palabra que para alejarse de Dios, como diciendo, yo no voy a ir allá. Ese es problema de ellos. Si ellos tienen el corazón endurecido, es problema de ellos, no es mi problema. ¿Se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy como iglesia? ¿Cuánta iglesia estamos en esa posición? No es mi problema, es problema de Nínive. Entonces la palabra dice, te lo platico porque está largo. La palabra dice que este hombre se va, tiene un problema en un barco, se cae, se lo traga un pez, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas que se lo traga un pez? Y no es Pinocho. Es que cuando éramos recién convertidos, mi esposa y yo, estaba yo leyendo justamente la Biblia y le digo, a ver, oye gorda, ¿a quién fue el que se lo tragó un pez? Pinocho. Le digo, no, en la Biblia, o sea, estamos espirituales ahorita, ¿cuál Pinocho? Bueno, a Jonás se lo traga un pez, ¿verdad? Y luego lo vomita el pez. Y para no hacerte la historia muy larga, va y habla lo que Dios le dijo que hablaba a Nínive, y dice la palabra que desde el rey hasta el de abajo todos se arrepintieron, y entonces Dios los perdonó. ¿Has leído esa historia? Así es de sencilla. De hecho, tú ves, Jonás es muy chiquito. Dios le dice, vas, dice que no, se va para el otro lado, le pasa una desgracia, se arrepiente y viene ahora sí, da la palabra de Dios a la ciudad, y la ciudad se arrepiente y Dios los perdona. Tan tan, se acabó Jonás. Pero fíjate algo bien interesante. Acompáñame al capítulo número 4. Este sí lo vamos a leer, porque se parece muchísimo a lo que estamos viviendo hoy. Este sí lo vamos a leer. Capítulo 4, Jonás. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Dice, una vez que Dios perdonó a Nínive, ¿verdad? Le dice, esto disgustó mucho a Jonás. Fíjate, Dios perdona a Nínive y Jonás se enoja. Ese Jonás estaba raro. Se enoja y le dice a Dios. Así que no, sí, bueno, dice que se enojó y oró al Señor de esta manera. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Como diciendo, ¿para qué me mandaste si no los ibas a perdonar? Pero no entendió que el principio del perdón fue el arrepentimiento. Respuesta al mensaje de Dios a través de Jonás. ¿Cómo estaba Jonás? Embotado. No veía. No entendió. No entendió que el perdón de Dios para Nínive fue precisamente porque él abrió la bocota, diciendo la palabra de Dios a un pueblo que estaba con el corazón endurecido. Pero como Jonás tenía el mismo corazón endurecido, estaba bloqueado. Estaba en blackout, estaba así, no veía, no entendía lo que pasaba ahí. Y entonces le reclama a Dios, ¿verdad? Y luego dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Ay, ¿has oído eso? Yo me quiero morir. Quítame, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón en enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra. ¿Para qué? Para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta. ¿Quién dispuso la planta? ¿Para quién? Para Jonás. Dios dispuso una planta para bendecir a Jonás. ¿Sí o no? Grábate eso porque lo vamos a usar en 10 minutos. ¿Quién puso la planta ahí? ¿Para qué la puso? ¿Quién iba a ser el bendecido? Jonás.
¿Ya lo grabaste? Bien. Seguimos leyendo. Luego dice ahí más adelante. Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró mucho, mucho por la planta. Estaba contento Jonás, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y se muriera. Pobre Jonás, es para volverse loco, pero Dios estaba tratando con Jonás. Ahora Jonás está muy contento. Ay, Dios, la plantita, ay, la sombra, a ver, ay, qué bonito. Ah, te alabaré, oh Señor. Estoy contento, está la sombra. Se duerme y otro día amanece y la planta muerta. Parece que va Jonás. ¿Qué te pasa? ¿Llora? Muerta. Pero Dios estaba tratando con Jonás. ¿Con qué estaba tratando con Jonás? Con la dureza de su corazón. ¿Verdad? Porque la ciudad estaba la ciudad estaba embotada y estaba en maldad. Pero el mensajero también. El mensajero también tenía endurecido el corazón, ¿te fijas? Desde un principio no quiso oír. Y fíjate lo que viene. Se marchitó. Versículo 8. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además el sol hería a Jonás en la cabeza. O sea, aparte de todo hizo un chorro de calor y la única sombra que tenía se secó. Dios a veces digo, señores, no te entiendo, pero a veces nos pasa eso en nuestras vidas. No es el tema, pero a veces nos pasa, nos da hasta risa. Señor, ¿qué estás haciendo, en verdad? O sea, no nada más no mataste la planta, sino que mataste la planta, aventaste el sol y aire caliente. De modo que este desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, fíjate, grábate esto, mi amado. Grábate, ponle con verde. ¿Me pones la segunda diapositiva, Mario, please? No la del video, sino la diapositiva. Qué bonitos piecitos. Allí mero. Pero primero lee tu Biblia, no leas ahí, todavía no, es surprise. Primero lee la Biblia. ¿Estamos en la Biblia? Bueno. Dice, tienes razón en enfurecerte, le vuelvo a preguntar, ¿verdad? Primero le preguntó que si estaba enfurecido porque había perdonado a los de Nínive, ¿verdad? Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿estás muy enojado ahora porque maté a la planta? ¿En verdad tienes razón? Claro que la tengo. Y te acabo de decir que sí, pues oye, pues era su sombra, se la mata y viene el calor abrasador y no hay agua, no hay coca. Cualquiera entra en desesperación. Cualquiera entra en desesperación. Me muero de rabia, dice la Nueva Versión Internacional. O sea, él estaba enojado. ¿Estás enojado con Dios? Bueno, Jonás estaba enojado. Pero fíjate lo que le dice. Subraya esto, mi amado. Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra murió. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Tremendo, mis amados. Ahora sí ve la diapositiva. ¿Qué dice la diapositiva? Huevo del águila. Yo no sé ni dónde vive el águila, la neta. ¿Alguien de aquí tiene que ver con las águilas? O sea, no de que las conozcas, de que haya águilas. ¿Tú le das de comer a las águilas? ¿Tú las produces? Huevo de águila. Es ilegal destruirlo en ciertos países. Multa de hasta $100,000 y un año de prisión. Cuidemos a la vaquita marina. Yo no sé ni de qué forma tiene la vaquita marina. Cuidemos al mosquito uyuyuy clase 2 del Amazonas. ¿Tú conoces ese mosquito? El chango marrango de la selva de atrás.
Pero estamos legislando para que a esta criatura, esta persona que acabamos de ver en la Biblia, esta persona pueda ser privada de su vida. Es legal matarlo por cualquier razón usando tus impuestos en una clínica de aborto. ¿Se parece a lo que acabamos de leer? Es idéntico, mi amado. Es idéntico, nada más que acá era una enramada y este es el chango marrango, la vaquita bailadora, el buitre neandertal. Y yo no sé, porque hay unos nombres que tú no sabes yo no sé ni cuáles son, el antílope tres cuernos. ¿A la cual? Ah, las mascotas. Bueno, sí, la mascota sí la tenemos que cuidar porque está bajo nuestra autoridad o administración. Pero aquí el problema es este, mis amados. Lo que le sucede aquí, que Dios confronta a Jonás, es que le dice: ¿cómo es posible que tengas tanta compasión por el antílope tres patas, el conejo saltamontes y todos esos animales que no sé qué tanto rollo, pero no te des cuenta que están asesinando a los seres humanos por la dureza de su corazón? Han quedado embotados. Los animales, las mascotas y todo lo que existe es lo que dice la palabra que te dije, grábatelo en tu cabeza. Dios puso la enramada para bendición y protección de Jonás. Nunca fue la razón primordial. Tu perro que tienes en tu casa no es la razón de tu casa. El perro que tienes en tu casa es lo que Dios proveyó a tu casa para que tú seas bendecido. No es el centro de tu hogar. Hace muchos años yo tuve que tomar una decisión. Cuando nació mi hija Melissa estaba pequeña y yo tenía una perra que me regaló Vero, que me dolió mucho el movimiento que hice. Wanda. Llegaba yo a la casa y me ladraba y brincaba, jugábamos atrás, la perseguía por unas casitas que estaban por ahí, le daba de comer en el hocico, estaba yo trabajando en el escritorio y la perra a mi lado. Una perra pues era una labrador negra. Realmente hicimos muchísima empatía mi perra y yo. Pero en ese entonces, por voluntad de Dios, porque ya no esperábamos a la pequeña, por voluntad de Dios viene la niña. Y cuando viene la niña, pues la perra creció grandísima, era un perrote, porque como estaba yo muy metido con mi perra, le daba vitaminas, le daba croquetas, no la tenía el perro, le brillaba el pelo, en verdad bien cuidada la perra, perrote. Y entonces yo salía y jugaba con mi perra y juegue. Y un día volteo y veo a Melissa, chiquita, paradita, viéndome jugar con la perra. Pero se cuenta que me dieron un reset. Dije, ¿qué hago yo jugando con la perra? Y mi hija ya. Saco a mi hija y me la contramató. Es un caballo. Para Meli era un caballo. Le compramos unos columpios de los Little Tikes, que no son de fierro, son columpios de plástico. Los desbarató. Vero empezó a tender su ropita atrás. Yo, Padre Santo. Tuve que tomar una decisión. La enramada o Nínive. Nínive. Dios le está diciendo, ¿la pones la diapositiva? Dios le está diciendo al hombre: tienes entenebrecido el entendimiento por la dureza de tu corazón y estás molesto por lo que le está sucediendo a la enramada y no te das cuenta que una nación está muriendo por la dureza del corazón del hombre.
Entonces ya nos dimos cuenta, mis amados, que lo que hay en el vientre de una mujer no es una cosa, es alguien con derechos, alguien que tiene que ser amado, que tiene que ser aceptado, que tiene que ser cuidado, que tiene que ser protegido. Sobre cualquier animal que pongas, sobre cualquier animal, que se extinga el rinoceronte café plateado con cuernos negros, que se extinga. Al final de cuentas son para bendición del hombre. Tenemos que ser administradores de la creación, pero algo que debe tocar el corazón son todos los niños que se están legislando para que los maten desde el vientre de su madre. Se extinguió el tiranosaurio Rex, ¿lo extrañas? Yo no, ni los conocí. Pero ¿qué les vamos a dejar a las generaciones si nosotros legislamos a favor de estar haciendo este tipo de cosas? Hay un video que dura 10 minutos, ya quiero terminar mi mensaje, de cómo, si quieren ese video se los mando por WhatsApp, porque dura 10 minutos, de cómo un médico explica, ya te dije lo que la palabra dice acerca de lo que hay en el vientre de una madre. Se le da esa facilidad para expulsarlo porque no se tiene relación con él, porque no se le ha visto, porque no se le ha tenido en sus brazos, porque no se le ha tenido cuando el niño empieza a balbucear. Pero médicamente este doctor nos dice cómo va trabajando la gestación, cómo durante las semanas el niño, la niña que va en el vientre, cómo va desarrollando. Y este médico va al Congreso para decirle, no inventen, están matando personas. Así es que tanto la palabra como la ciencia nos habla de que debemos de cuidar, mis amados, lo que hacemos como seres humanos. Ahora, la palabra aquí en Jonás nos da todavía una carga más. Jonás comienza cuando Dios le habla a su siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Le dice, ve y habla mi palabra a los que tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza de sus corazones. Entonces la iglesia sí tenemos responsabilidad. Tenemos dos opciones. O correr como Jonás hacia Tarsis y decir, ese no es mi problema. O tomar parte en el asunto y empezar a hablar lo que la palabra habla y lo que nosotros como iglesia opinamos respecto a privar de la vida a una persona que viene en el vientre, que es nuestro prójimo, que es alguien que merece derechos, oportunidades, como las tenemos nosotros. ¿Te mando el video? Porque dura 10 minutos. Dura 10 minutos. ¿O lo quieren ver? A continuación hará uso de la voz hasta por 10 minutos el doctor Carlos Fernández del Castillo Sánchez, director del Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Señor presidente, señores ministros, agradezco muchísimo la oportunidad de que se nos permita expresar nuestros puntos de vista sobre este tema tan controversial. Como todos sabemos, cada individuo de la especie humana comienza a existir a partir de una sola célula hasta alcanzar unos 4,000 millones de células, 4 billones de células, con el mismo código genético que conforma los tejidos sólidos del cuerpo humano, además de los miles de millones de células sanguíneas en la edad adulta. En la primera célula, cigoto, se inicia el yo, la individualidad que se conservará en todas las etapas sucesivas y se hará consciente en la niñez.
El yo es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta y se adquiere si al embrión, al feto o al niño se le deja vivir. De acuerdo a la ciencia médica en sus ramas de embriología y de ginecobstetricia, al ser humano se le conoce con el nombre de embrión hasta la 7ª semana de su vida y a partir de la 8ª semana de su existencia, cuando ya se distinguen la cabeza, el tronco y las extremidades, cambia su nombre de embrión al nombre de feto hasta la salida del cuerpo de su madre, aunque la Ley General de Salud considera que es feto a partir de la 13ª semana. Después se llamará recién nacido. En esa secuencia, a partir de una sola célula, es un nuevo individuo humano que dentro de un sistema biológico propio, coordinado, continuo y gradual, de ser cigoto irá creciendo y su organismo se irá reprogramando a medida que la formación de sus órganos biológicamente lo va solicitando y como toda vida regula sus propios procesos internos. Desde la fecundación, cada célula actúa en interacción con las demás células en una realidad del carácter único del nuevo ser humano. El embrión es una persona que irá desarrollándose poco a poco durante un proceso que dura cerca de 800 semanas, entre 15 y 20 años, de los cuales solo sus primeras 40 semanas las pasa dentro del útero materno. Individuo es cada ser organizado respecto de la especie a la que pertenece. El diccionario de la Real Academia Española establece que persona es un individuo de la especie humana. Por lo tanto, es un ser capaz de derechos y obligaciones jurídicas. Persona es la expresión de la vida humana que desde una sola célula estará en crecimiento, transformación y cambio durante 15 a 20 años. Es un grave error que algunos afirmen que un embrión o un feto no sea una persona. Esos son argumentos reduccionistas que llegan al absurdo con fines que buscan intereses económicos de manipulación y permisivismo para dar gusto a ciertas organizaciones internacionales que tienen en México puesta su mira. A los que afirman eso, les propongo que tomen una criatura que acaba de nacer y que ya se tiene aquí a la vista de todos. Yo les pregunto, ¿esa criatura es persona? La respuesta de todos será afirmativa. Todos responderán que sí, es una persona. Ahora yo los invito a que llevemos esa misma persona en sentido inverso. Hace unas horas, antes de que se iniciara el parto, estando en el útero de su madre, ¿era una persona? La respuesta de todos será que sí, es una persona dentro de su madre. Y así nos iremos hacia atrás, día con día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que lleguemos, por ejemplo, a la semana 20, la 18, la 16. ¿Acaso por haber llegado a la semana 11 ya dejó de ser persona? Por supuesto que no. Es el mismo individuo de la especie humana. El origen de su vida se remonta al cigoto y ahora, después de 9 meses, ya está aquí con nosotros. ¿Hay alguna diferencia en el niño intrauterino de 11 y 12 semanas? ¿Es un ser diferente? La respuesta obviamente es no. Desde el punto de vista humano, ¿vale menos un niño de 11 semanas de vida intrauterina que ese mismo niño de 12 semanas o más? Indiscutiblemente que no. El embrión es una persona, un individuo en etapa de embrión y después será una persona en etapa de feto, y así irá creciendo. Por eso defiendo a los embriones, a los fetos y a toda persona humana. El respeto del ser humano es ante todo una exigencia de civilización. He visto con equipos de ultrasonido lo que es la vida humana desde la 3ª o 4ª semana de su existencia y he sentido en mis manos la vida de miles de niños desde las 12 semanas o más de su existencia. En la especialidad de ginecología y obstetricia que ejerzo desde hace 53 años, he atendido más de 30,000 partos. Me he pasado casi la mitad de mi vida dentro de los quirófanos, defendiendo, cuidando y curando la salud
de la vida de las madres y de sus hijos desde su etapa de embrión. Los médicos estamos obligados siempre a defender la vida y la salud. Nunca estaré de acuerdo que por una votación legislativa se apruebe interrumpir la vida de embriones y fetos humanos porque no son deseados. Comprendo lo que es un embarazo no deseado. Lo he vivido miles de veces a través de las numerosas pacientes embarazadas que he atendido en muchos años que llevo de médico. La experiencia personal me ha enseñado que cuando una mujer se encuentra en esas circunstancias y que está considerando provocarse un aborto, porque se trata de un embarazo no deseado, si esta mamá recibe una explicación del valor de la vida de su embrión o feto, desiste y busca otra solución, pero abandona la idea de que alguien mate a su hijo mediante el aborto. Por el eufemismo que se utiliza, percibo la clara manipulación de términos con la frase interrupción legal del embarazo. Es diferente que a una mujer se le diga, le voy o le vamos a interrumpir legalmente su embarazo, a que se le diga, le voy o le vamos a matar a su hijo no deseado con autorización de la ley. Lo mismo ocurre con las instituciones y en última instancia con el cirujano, que dice, voy a interrumpir legalmente un embarazo o voy a hacer un legrado, a que diga, por ser indeseable, con autorización de la ley, voy a matar a un embrión o a un feto de menos de 12 semanas. Se nos ha proporcionado información oficial que expresa que en este primer año acudieron a instituciones médicas del gobierno del Distrito Federal 11.500 mujeres para solicitar la interrupción de su embarazo, y de ellas 3.724 desistieron, lo que es el 32%. Sin embargo, dicen que les hicieron el aborto a 7.776 mujeres y solo 31 casos tuvieron complicaciones que se superaron y lamentablemente reportan la muerte de una jovencita porque el cirujano no respetó el protocolo. No obstante, se mataron a 7.776 individuos de nacionalidad mexicana. No nos dan información de las secuelas que van a sufrir estas mujeres por trastornos ginecológicos como infecciones, desgarros, perforaciones del útero, síndrome psicológico, posaborto, que en algunos casos requerirán tratamiento psiquiátrico. Como médico ginecólogo estoy convencido de que los derechos fundamentales del ser humano residen en el mismo ser humano, no en los que se aprueben o desaprueben por una votación. Los valores fundamentales no pueden someterse a un proceso democrático. El decir y considerar que la vida humana de un ser humano antes de las 12 semanas no es persona humana, que es una cosa o que no vale nada, es un absurdo más grave y la absoluta injusticia. El embrión humano es causado por personas humanas que son su causa porque se fertiliza un óvulo humano por un espermatozoide humano. Aquí se aplica el principio lógico del raciocinio jurídico que establece que la causa de la causa es la causa de lo causado. Defiendo a los embriones porque defiendo a la humanidad. El futuro de nuestra patria y de la humanidad nos contempla implacable. ¿Qué será de México si se continúa convirtiendo en legal y permisible lo que siempre ha sido delito? ¿Cuáles otros delitos ya están en lista de espera para ser aprobados legalmente? La autorización del aborto no debe continuar por las graves consecuencias que tendrá al atentar contra la propia especie. Yo sigo confiando en que en mi país hay una Suprema Corte de Justicia que defenderá el derecho a la vida y demás derechos humanos que de suyo tienen los embriones y los fetos porque son humanos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández del Castillo. Porque dice la palabra que los niños son una herencia de Dios. ¿Y cuántas mujeres que hoy por hoy están pasando por estas decisiones, ellas mismas se están quitando la bendición que a lo mejor un día esa criatura que hoy están abortando se pudiera haber convertido en la única persona que iban a tener a su lado? Hay una gran cantidad de historias donde las madres solteras
viudas. Las últimas personas que estuvieron a su alrededor en su vejez o en su enfermedad fueron esos hijos. Entonces las mujeres, sin darse cuenta, están queriendo legislar algo que al final de cuentas va a ser problema, maldición para sus vidas. La palabra habla de vida. Jesucristo es vida. Estamos en el mes de la vida. Hoy hablamos acerca de este tema. La palabra habla de que las criaturas, las personitas que vienen en el vientre, tienen que llegar hasta su desarrollo, porque como dijo el doctor, el desarrollo del niño no termina cuando nace. El desarrollo del niño termina a los 20 y tantos años, 21, 22 años. Comienza en el vientre, pero no termina de desarrollarse hasta los 20 años. Entonces, realmente es la misma persona, pero en una etapa diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a darle gracias a Dios primeramente darle gracias a Dios por la vida, porque nosotros tuvimos la oportunidad de nacer. No nos privaron de esa oportunidad, de esa bendición. Pudimos nacer. Gracias, Padre. Gracias porque herencia somos. Todos nosotros somos herencias porque todos tenemos padres. Todos los que estamos aquí hemos sido un regalo del cielo. Todos los que estamos aquí hemos sido un regalo para nuestros padres. Y la bendición más grande que ellos pudieron haber tenido en la vida fue haber contado con nosotros. Te damos gracias, Padre, por todos aquellos que hemos tenido la gran bendición de haber sido padres, madres. Gracias, Señor, por la vida de todas las mamitas aquí presentes que entienden este principio de vida y que, como dijo la canción, experimentaron ese latidito en su interior y cómo esa personita iba creciendo, se movía en el vientre, y la experiencia de haberlos visto ya aquí con nosotros. Gracias, Señor. No encontramos una bendición más grande que la de los hijos. Es la riqueza más grande que tenemos. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hagas valientes, responsables a lo que tu palabra nos ha hablado, que es para nosotros, pero que también tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Ayúdanos a no ser como Jonás, ajenos, indiferentes a lo que sucede, sino que hagamos escuchar tu voz a través de nuestros labios, que la opinión sea firme de lo que tu preciosa palabra habla acerca de la vida, y que nosotros nunca apostaremos a la muerte, siempre velaremos por la vida, porque tú, Señor, eres vida y nos has dado vida en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que seamos responsables, que nos involucremos, que estemos atentos a lo que sucede en nuestros tiempos, que eduquemos a nuestros hijos bajo los principios de la vida. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Te vas bendecido? ¿Te vas bendecida? Bueno, pues el amor al prójimo comienza en el vientre. Ahí comienza el amor, ¿verdad? Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor
amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,